La segunda parte de este tema, conceptos verdaderos y conceptos humanos, se trata el engaño, el clima negativo de nuestro mundo, cómo eliminarlo y el dinero. Ustedes viven en un plano que deforma e invierte la verdad y los conceptos verdaderos. Por tanto, sus conceptos humanos sobre la verdad y el engaño no tienen la base necesaria para que puedan realizar el análisis sin peligro de equivocarse. Tienen también un concepto sobre el engaño, pero espiritualmente el concepto es diferente. Espiritualmente es engaño la inexactitud dicha con finalidad de mal, pero no la inexactitud que se les dice con finalidad de bien. Los humanos hacen uso de mentiras piadosas, mentiras profesionales, para el bien de los enfermos, mentira de los mayores hacia los niños, para eludir ciertas explicaciones, y en tales casos no considerarán que están mintiendo ni que están engañando, porque bajo esa apariencia de engaño están realizando un bien real. Este es el concepto que deben aplicar para las palabras que se les dan en determinadas oportunidades. Como humanos, desean recibir explicaciones, palabras, consejos sobre circunstancias que les conmueven dolorosamente o les preocupan. Y para ello recurren a quienes les guían espiritualmente, pero no siempre es posible decirles la verdad sin riesgo de que decaiga su fe o se agrave su estado emocional o se perjudique su vida. En esos casos se les habla con palabras cuyo verdadero concepto puede aplicarse en diferentes sentidos y que les permiten formarse ideas diferentes de las que expresan. No se les está engañando, se les está dando palabras que producen en su alma y en su vida efectos benéficos, por los cuales más adelante se sentirán agradecidos. Acostúmbrense a no analizar las frases y los conceptos espirituales superiores de acuerdo con la capacidad de su mente humana. Su mente humana tiene muchas limitaciones que no tienen las mentes superiores. A medida que su mente humana se vaya utilizando, se irá expandiendo y podrán captar nuevos conceptos y ampliar conceptos actuales. Comprobarán que frases que solo pudieron comprender en determinado sentido tenían un sentido oculto que en aquel momento no estaba en condiciones de captar. Tengan fe en las palabras y conceptos que están recibiendo de lo superior. Si se niegan a creer, se niegan a progresar. Ello significa vanidad humana frente a la realidad espiritual. Los conceptos humanos son conceptos deformados e invertidos en relación a los conceptos verdaderos. Es lógico que el verdadero concepto sea el concepto espiritual y que el concepto humano sea la deformación, porque viven en un plano de vibraciones densas y deformantes. Por tanto, habiendo divergencia entre el concepto humano y el concepto espiritual, por lógica se deduce que el concepto verdadero es el concepto espiritual y el concepto erróneo y deformado es el concepto humano. Analicemos el concepto espiritual y el humano sobre el bien y el mal. Mucho se ha hablado sobre el bien y el mal. Sobre la base de conceptos equivocados, se ha llegado a suponer que el mal existe, que el mal es una entidad a cuyos ataques estamos constantemente expuestos. El mal
no existe, porque todo lo que existe ha sido creado por Dios. Nada hay que se haya creado a sí mismo, ni existe otra fuente de vida que no sea Dios. Y Dios solo crea bien. El mal es solo la inversión del bien, la polarización opuesta del bien realizada conscientemente en sí, por seres que transmutaron a negativo sus vibraciones originariamente positivas, formándose así el opuesto del bien que denominamos mal. Sus vibraciones, unidas por afinidad, forman focos cuya irradiación puede tener acción en planos inferiores como el nuestro. Las fuerzas negativas del mal arrastran a realizaciones negativas a quienes las atraen por ley, por tener en sí vibraciones negativas, como ambiciones, odios, rencores, celos, orgullo y demás. Por tanto, el verdadero concepto es que solamente existe el bien. El mal es solo inversión del bien. El bien está en nosotros y depende de nosotros su transmutación en mal. Podemos decir que el bien y el mal están en nosotros mismos. Tenemos toda la fuerza necesaria para rechazar cualquier incidencia de vibraciones negativas, las cuales solo podrán obrar en nosotros si las atraemos. Por ley, atraemos lo mismo que irradiamos, y si nosotros irradiamos vibraciones negativas con nuestros malos pensamientos, malos sentimientos o malos deseos, atraemos vibraciones negativas y todo lo malo podrá rodearnos y realizarse en y alrededor nuestro. En consecuencia, no debemos pensar que el mal nos domina. El mal no puede dominarnos. Mis queridos, aquí haremos una pausa y enseguida vuelvo. Muchísimas gracias.